Bien, iniciamos nuestro último módulo, el módulo de sostenibilidad y eficiencia energética. Básicamente, pues una arquitectura sustentable, pues es aquella que resuelve las necesidades de sus ocupantes en cualquier momento, cualquier lugar, sin poner en peligro el bienestar ni el desarrollo de sus generaciones futuras. Es por eso que, digamos, como constructores, como arquitectos, tenemos pues un compromiso social, ¿no? Optimizar recursos, materiales, utilizar buenas estrategias, ¿no? Tener muy presente la parte energética de consumo, promover energías renovables, reducir residuos, emisiones. Bueno, entonces vemos acá algunos elementos importantes, ¿no? Diseño, la durabilidad, el costo de la energía, el costo constructivo, los hábitos. Dependemos de mucho del contexto del cliente, ¿no? Ya nosotros en nuestra segunda webinar tendremos una persona experta en sostenibilidad, pues que nos hablará un poquitico de estos conceptos, ¿no? Sin embargo, pues los toco acá para que, digamos, los tengamos en cuenta, por supuesto, desde el punto de vista BIM, desde el punto de vista de nuestro diseño y desde las diferentes etapas del edificio, digamos, desde etapas tempranas como el anteproyecto, ¿cierto? En la etapa de construcción y también, por supuesto, en la etapa de mantenimiento. Bien, em, cuando hablamos de arquitectura sustentable, básicamente se hablan de tres elementos: la economía, la sociedad y la ecología. Cuando hablamos de economía, pues hablamos de que una arquitectura sustentable no es necesariamente la más económica, ¿sí? Sin dispositivos que la encarezcan o mecanismos que corrijan errores. La idea es que debe ser como un equilibrio, ¿no? Entre las dos. No necesariamente ni la más económica ni la más cara es la adecuada. Lo más importante es que se adecue a su contexto, ¿no? Que optimice el consumo energético o que sea casi nulo, ¿no? O que genere energía de alguna manera que no sea contaminante, ¿no? Que, porque a veces se piensa que, digamos, una energía, una estructura arquitectónica sustentable es aquella que tiene todas las tecnologías, ¿no? Pero hay que mirar si en la fase de construcción y de mantenimiento de esas tecnologías, pues si es sustentable o no, porque si es más caro poner esas tecnologías, mantenerlas, que sencillamente utilizar recursos más sencillos, utilizar técnicas, digamos, nativas, ¿no? Del contexto, pues es ahí donde está como esa parte, ¿no? Bien, entonces lo económico, pues básicamente evitar ese tipo de elementos que encarezcan tanto la construcción como el inmueble. En cuanto a la sociedad, pues obviamente el objetivo es lograr que haya un equilibrio, ¿no? Quitar toda la parte de marginalización social, ¿no? La existencia de la mezcla social en cuanto a edad, etnias, en todas sus zonas, em, que sea inclusiva, ¿no? Que tenga cuestiones de accesibilidad para personas mayores de edad, discapacitados, etcétera, comunicación, acceso a información, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos que es obviamente una relación equitativa, ¿no? Entre lo económico y lo social. Por ejemplo, la utilización del agua, la planificación de gestión de residuos, minimizar contaminación desde el origen,
equilibrio en el diseño urbano, la estructura económica diversa, bueno, desplazamientos, etcétera. Y finalmente, en cuanto a la parte ecológica, pues obviamente nuestra construcción debe ser bioclimática, es decir, aprovechar la orientación, disminuir ganancias de calor y de luz en verano, por ejemplo, y evitar pérdidas de calor en invierno, ¿no? Aprovechar vientos, flujos, aire, em, debe ser bioclimática porque está diseñada para lograr un máximo confort dentro del edificio y gastar menos energía, ¿no? Utilizar las condiciones climáticas del contexto, bueno, y utilizar pues fuentes renovables, ¿no? Dentro de ello pues optimización de recursos, disminución de consumo, residuos, emisiones, disminución de mantenimiento, explotación y por supuesto aumento de calidad de vida. Entonces, y no todo lo que está pintado verde, ¿no? Quiere decir que sea ecológico, ¿no? Entonces, es muy importante lo que veníamos hablando, la ubicación geográfica, el conocimiento del lugar, las influencias, los materiales, ¿no? Entonces, ese llamado como a tener claro esta parte, ¿no? Un techo verde será sustentable siempre y cuando sus especies vegetales sean autóctonas, no requieran riego, ¿cierto? Proveniente, sino el proveniente de la lluvia. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Porque ahora abunda ese concepto de que todo es sustentable, es sostenible, pero volvemos al tema inicial, pues hay que mirar el contexto. Si para llevar ciertas tecnologías necesitamos pues crear daños al contexto, llevar desplazamientos de vehículos que contaminan, que dañan, etcétera, etcétera, pues hay que cuestionarse, ¿no? Bueno, esos son como conceptos importantes. Aquí es donde entra BIM, ¿no? En donde em, pues empezamos a simular, ¿cierto? En nuestro edificio virtual todos estos elementos de eficiencia energética. Entonces los conceptos de sostenibilidad BIM son básicamente bioclimática, en lo que tiene que ver a confort ambiental, ¿no? Entonces, a cómo es la iluminación, los materiales, el confort interior, ¿cierto? La temperatura, la humedad con respecto al edificio y pues obviamente a las personas que lo habitan. Entonces, pues se manejan dos estrategias, las pasivas, que es básicamente em, cómo orientamos nuestro edificio, cómo es la envolvente, el color, la fachada, el porcentaje de vanos en cada fachada, la forma de estos vanos, qué tipo de protección vamos a tener para el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Los patios internos, la vegetación. Es decir, elementos que van a permanecer ahí quietos y no dependen, digamos, de un mantenimiento, sino que fueron creados desde o concebidos desde la forma del diseño, desde la implantación. Y las estrategias activas, pues obviamente ya elementos como paneles solares, térmicos, fotovoltaicos, ¿no? Sistemas eólicos, equipos, eh, lámparas LED, ¿no? Sistemas domóticos, bueno, en fin. Entonces, esos son como las dos estrategias que lo que buscan pues a generar adecuados diseños de confort, baja demanda de energía, bajo consumo, ¿no? Y bajo costo operativo. Y por supuesto, ojalá autonomía energética con bajo costo operativo, ¿no? Esos son como los elementos que debemos concebir desde el diseño. Entonces, pasando ya a la parte que nos compete de BIM, he querido referenciar a la Unión Europea, en donde para el año 2018 ha publicado este plan de acción. Miren que involucra
varios objetivos que me parecen importantes que debemos tener en cuenta. En algunos puntos específicos pues estamos nosotros, ¿no? La arquitectura, el diseño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte urbana. Entonces ahí ustedes ven los diferentes objetivos. En muchos de ellos tenemos que ver, ¿no? Energía asequible, no contaminante, industria, innovación, infraestructura, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, bueno, vía de ecosistemas terrestres, en fin. Entonces, es muy importante en todos nuestros diseños generar o trabajar bajo estos objetivos, ¿no? Salud, bienestar, ahí está. Bien, entonces existen varios software trabajando en BIM que lo que hacen es aprovechar nuestro modelo que hemos realizado. Puede ser en Revit, puede ser en otro software. Podemos utilizar varias vías. Podemos hacer, por ejemplo, un modelo que solo sea volumétrico muy básico, como este de acá. Y ese modelo pasarlo por los software de análisis. Ese modelo lo podemos hacer en Revit o en otro programa que después se detallará en Revit, ¿no? Entonces, este tipo de modelado, pues estos modelos energéticos pues ayudan a mejorar, a verificar la eficiencia energética y optimizar el uso de recursos, ¿no? Básicamente ellos mediante colores pues nos indican las partes que están más sensibles al calor, dependiendo de la ubicación, la hora del día, etcétera. Los colores pues cálidos indican pues mayor incidencia, ¿no? De calor, de incidencia solar, ¿no? Y los colores fríos pues nos indican que no tienen radiación o incidencia solar. Se hacen modelos gráficos y se hacen, digamos, modelos gráficos estadísticos, ¿no? Para eso pues existen varias herramientas. Vamos a trabajar pues con las de Autodesk, pero hay muchísimas más. Autodesk trabaja un plugincito que se llama Insight 360, que básicamente lo que hace es instalar aquí en la pestaña de análisis. Nos instala aquí todos los elementos de cálculo de energía. Digamos que Revit trae hasta acá. Desde aquí pues también nos da algunos cálculos, pero al instalar el plugin de Insight pues nos da más elementos, ¿no? Entonces esto es de confort, ¿no? Confort térmico, de iluminación y radiación solar. Bueno, ese es uno que ya les explico cómo lo vamos a bajar. Y el otro se llama Green Building Studio. También digamos, está en la web, en la nube. Uno lo que hace es pues registrarse con su cuenta de Autodesk y pues él va a analizar el modelo que tiene, modelo gráfico, que ahí pues un ejemplo de proyecto. Y pues nos va a dar todos los datos, costo, energía, eficiencia, en fin. Y nos muestra gráficamente también cómo funciona, ¿no? Yo lo puedo ir actualizando y pues obviamente él me va a generar todas las como estadísticas y cuadros que necesito para trabajar en ese sentido. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar esos dos plugincitos, sobre todo Insight 360. Pero como repito, la parte energética tiene muchos plugins, muchas formas de realizarlo en diferentes etapas del proyecto, como desde la fase de diseño básica. Eso quería mostrarles en esta primera presentación. Ya les explicaré en la siguiente lección cómo bajar e instalar los plugins.